días, nos encontramos en el Foro Sergio Galindo, en la transmisión de la presentación del disco Mosaico Musical 2, del Cuerpo Académico, Interpretación e Investigación de la Música, coordinado por Isabel Ladrón de Guevara. Participan Guillermo Cuevas, Alfonso Colorado y la coordinadora. Modera Julieta Baranasi González García, directora de la Facultad de Música. Guillermo Cuevas es un referente en el jazz, escritor e innumerables actividades relacionadas con la música. Alfonso Colorado es investigador, escritor, entre otras actividades que forman parte de su extenso currículum. Isabel Ladrón de Guevara es pianista, maestra en música e interpretación por la Universidad de Indiana y doctora en interpretación musical por la Universidad del Sur de California. Actualmente es profesora de la Facultad de Música. No olvides visitar la FILU, la cual estará hasta el día 6 de mayo. Aquí podrás encontrar una variedad de títulos literarios para todos los gustos y necesidades, además de presentaciones de libro, presentaciones artísticas, conversatorios, conferencias, entre muchas otras actividades. El día de hoy, Preludio participa un taller de televisión para niños de 6 a 12 años, con un cupo máximo de 20 niños, en horario de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la presentación de este disco compacto titulado Mosaico Musical 2 del Cuerpo Académico Interpretación e Investigación de la Música, adscrito a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Doy la bienvenida a nuestros presentadores, comentaristas, al doctor Alfonso Colorado, al maestro Guillermo Cuevas y a la doctora Isabel Ladrón de Guevara, quienes amablemente aceptaron participar el día de hoy en esta actividad que nos llena de orgullo a la Facultad de Música por todo lo que este disco significa. Doctora Isabel Ladrón de Guevara, quisiera que empezáramos por su comentario donde nos explique, nos dé un contexto de este disco. Ella es doctora en interpretación musical por la Universidad del Sur de California, maestra en música, interpretación por la Universidad de Indiana, licenciada en música opción piano por la Universidad Veracruzana, académico de tiempo completo en nuestra facultad, responsable del Cuerpo Académico Interpretación e Investigación de la Música. Ha desarrollado múltiples actividades de difusión de la música con profesores y estudiantes, incluyendo proyectos de vinculación social como el desarrollado en el SECAN. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Julieta. Gracias, Alfonso y Memo, por hacer esta colaboración de este trabajo tan importante. ¿Se escucha? ¿Sí? Más cerquita, ahí. Sí, tal vez sí suben un poquito, ahí está mejor, creo. Muy bien. Pues como esta celebración para mí es importante porque llevo ahí como que el asta bandera de nuestro cuerpo académico y también tenemos tiempos cortos porque queremos hacer un poco de la presentación musical, que es la que verdaderamente habla más que las palabras, yo creo, del trabajo de los músicos. Hice una notita muy breve para platicarles de este proyecto que me voy a permitir leer para todos ustedes, a quienes agradezco que nos acompañen el día de hoy. A inicios de la década del 2000, vinieron a contarnos a la Facultad de Música que la vida académica debía ser diversificada, que no era suficiente preparar clase y atender estudiantes dentro del aula. Fuimos invitados a la reflexión en colectivo para identificar líneas de aplicación y de generación del conocimiento, afines entre los docentes, de modo que pudiéramos agruparnos y generar investigación o productos académicos grupales y así crear la figura de cuerpos académicos del área de las artes en la universidad. Muchos maestros en ese momento rechazaron la idea aún antes de entender de qué se trataba. Algunos pocos le entramos con todo y que tampoco entendíamos muy bien de lo que se trataban las nuevas reglas de esta dinámica de mejoramiento del profesorado. Poco a poco, taller tras taller, creímos entender de lo que trataba el ejercicio y nos inventamos creativamente, ajustando los lineamientos del famoso proyecto de cuerpos académicos con lo que nosotros, músicos, ya veníamos haciendo de manera complementaria al exterior de nuestros salones de clase.
Primero que nada, nuestros propios conciertos, gestión de cursos de otros profesores, talleres, foros académicos, algunas publicaciones y, por supuesto, grabaciones que dieran muestra de nuestro trabajo. La idea de trabajar en colectivo para los músicos es sumamente importante y se cultiva desde el inicio de nuestra formación, en ensambles corales, música de cámara, etc. Sin embargo, esta colectividad es difícil de traducirla a la parte que todos conocemos del trabajo en equipo en las funciones cotidianas laborales. Ahí es donde nos costó trabajo. El ejercicio de nuestros mosaicos musicales 1 y 2, porque el día de hoy presentamos el 2, pero hace unos años ya tuvimos el gusto de tener un disco primero, ha sido justamente el de articular armónicamente los trabajos individuales, solistas, y colectivos, ensambles musicales de cada uno de los miembros del cuerpo académico, dando forma a un cuerpo musical que refleje nuestro arte y el de los estudiantes. De ese mismo cuerpo nace. Entendemos bien de qué se trata el trabajo de cámara, el colaborativo, dúo, trío, cuarteto, hasta la gran orquesta. Pero la organización de un producto como este puede llegar a ser un gran rompecabezas con piezas diversas, escondidas, faltantes, hasta frustrantes. El día de hoy estamos poniendo la última pieza de este rompecabezas y creo que todos estamos en que valió la pena y ya hasta lo queremos repetir. Yo quiero agradecer a los jugadores de este equipo constructor de rompecabezas musicales, de equipos musicales. Quiero agradecer a Jesús Herrera, que está por ahí, compañero entrañable en Indiana University, Bloomington, cuando llegamos a la sala llamada Clauses Lounge y desde entonces seguimos coincidiendo en la búsqueda de ser músicos. Quiero agradecer a Miguel, a Julieta, a Miguel y a Tania, compañeros en el pedregoso y largo camino estudiantil de la Facultad de Música, primero en Juárez 55, en Barragán, donde todavía aguanta el barco. Toda la vida de estudiantes y ahora egresados del otro lado de la cancha, atendiendo las velas, el timón, las estruendosas tormentas y de vez en cuando los amaneceres silenciosos en calma. A Patricia Castillo, quien fuera mi maestra de piano durante 7 años, ay, ya me dio emoción, de intensa actividad formativa y ahora colega incansable de la causa jalapeña artística de formar y entregar al mundo músicos hechos, no derechos. A Natalia Valderrama, que no pudo llegar ahorita, está en camino, la flautista y maestra que sin pensar ni dudarlo me dio clases de piano colaborativo cuando aún siendo estudiante la universidad me permitió ejercer el trabajo de acompañante pagada en épocas en que las famosas horas de acompañamiento hasta quedaban desiertas, pues no había suficientes pianistas acompañantes para cubrirlas. Mirel y Juan Manuel, compañeros músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que me han enseñado el arte de la vida musical en la orquesta, con calidad profesional indiscutible, pero sobre todo calidad humana. Puedo decir que este trío lo llamamos trío de 4, pues a la par de nuestro trabajo y yo, que se escucha en este disco, montamos un programa con Daniel Flores, cornista principal de nuestra orquesta. Este repertorio tan rico en sonoridades y estilos resultó fascinante de explorar y quedó pendiente de incluirse en el mosaico por razones sobre todo de tiempo y de todas las voces participantes. Finalmente, Alison, Greta, Oleg y Gerardo, que con su trabajo y disciplina profesional en la experiencia educativa de prácticas de acompañamiento, me motivaron cada clase a encontrar formas para ser mejor guía e inventar proyectos de crecimiento musical como el que hoy tienen ustedes en sus manos. Ustedes, estudiantes, son la causa de todo este esfuerzo. Todo, incluido este mismo recinto, los libros, la feria, la vida universitaria y la música que de aquí emana, no tendrían razón de ser sin los estudiantes en acción. Norberto y equipo del Estudio Azul, Gaby Estupiñán, la diseñadora, Julieta y Miguel como directores en sus canchas de trabajo, de apoyo y de gestión. Gracias por mantenerse dispuestos desde el inicio del proyecto hasta este día 5 de mayo, fiesta nacional y batalla bien librada. Esas son mis palabras y pues muchas gracias a todos por la presencia en este final. Muchas gracias, emotivas palabras.
Un gusto escucharte. Ahora cedo la palabra al maestro Guillermo Cuevas, iniciador del grupo Orbis Tertius, que ha destacado a nivel nacional e internacional. Se incorporó en 1976 a la universidad. Ha participado en diversas actividades en radio y TLV, ha escrito notas para la Sinfónica de Jalapa y ha participado en programas de difusión como el Música y Literatura abierto a todo el público en la USB Jalapa. Maestro, lo escuchamos. Bien, a lo largo de ya mi prolongada estancia en esta ciudad, en este mundo, en este universo y en esta universidad, pues he sido testigo de muchos acontecimientos musicales que en el pasado parecía que una mente podía tenerlos atrapados sin muchísimo esfuerzo. Con el paso de los años ahora parece imposible estar al tanto de todas las actividades, y hablo solamente de las relacionadas con la música que se dan en nuestra ciudad y particularmente en nuestra universidad, que siempre ha sido el centro que aglutina la mayor parte de los esfuerzos de los músicos en la ciudad de Jalapa. Entonces, la aparición de un segundo disco en esta feria, porque ya hubo uno la semana pasada, Patricia Castillo, no sé si hay otros discos, pero me parece que son los únicos que se presentan aquí. Hay uno de Citlali Guevara que aquí me está aclarando Alfonso. Bueno, con el paso de los años tal vez sea feria del libro y del disco, aunque el disco está en más riesgo de desaparecer que el libro, que definitivamente se resiste a hacerlo. Bueno, pues ahora yo me siento a veces desinformado totalmente y ni me doy por enterado de tantas actividades que hay en torno a la música, pero agradezco la invitación que se me hace para presentar este Mosaico Musical 2, y de entrada quiero decir que en esta breve intervención que tenemos aquí, pues que mi papel es el de un oyente echado a perder ya por tantos años de escuchar música en tantos formatos, desde el ideal en vivo y en directo hasta los discos de 78 revoluciones de mi infancia, pasando por todos los formatos que ustedes conocen o que los jóvenes ya no conocieron y que ahora los ven como recuerdos de una época que pertenece a sus padres en el mejor de los casos o a sus abuelos en el peor de los casos. Pero en fin, todavía hay una presentación en CD, que es un formato que sigue produciéndose en el mundo. Se dice que se cierran las tiendas. La semana pasada hablábamos de que se habla de la muerte del disco compacto, pero las revistas especializadas en los diferentes géneros musicales del mundo, mes con mes, siguen dando cuenta, y en internet vemos la enorme producción de discos, y en este caso la Universidad Veracruzana pues está presente con una grabación de esta naturaleza que yo quiero enfocar y hablar un poquito de ella desde el punto de vista del oyente, de este oyente ya echado a perder por tantas músicas que he escuchado a lo largo de mi vida. Y digo echado a perder porque estoy hecho a simpatizar con cualquier actividad musical, en principio si se hace en la provincia de México y en mi ciudad, porque sé de los esfuerzos que cuesta construir estos caminos que finalmente desembocarán en los oídos de ustedes, ¿no? Y entonces, considerándome como un oyente y rechazando los calificativos o títulos de crítico, al que le tengo cierta aversión, y mucho más al de musicólogo, que implicaría un trabajo muy serio y que algunas personas me han llamado así, no sé por qué, pero la musicología es un trabajo tan serio que me da miedo acercarme
a esa materia. Entonces prefiero el placer del oyente, y esta grabación me proporcionó otra vez el placer de aislarme, de tratar de alejarme de prejuicios. En todo caso, uno de mis mayores prejuicios es el de no querer tener prejuicios, y escuchar el disco de principio a fin, y esto me dio una visión como oyente pues bastante interesante, porque al final llego a la conclusión, al final de la última obra, llego a la conclusión de que estoy en presencia de una especie de antología, no sé hasta qué punto hecha así a propósito o no. Por eso le preguntaba al doctor Miguel de Flores Covarrubias, ¿verdad?, sobre el diseño, y aquí a Isabel el propósito de un cuerpo colegiado que quiere o que ha logrado unir una serie de expresiones musicales de 2 siglos con saltos muy grandes en cuestiones estilísticas, geográficas, interpretativas, de investigación y demás. Pero ir de una sonata presumiblemente anónima, encontrada en manuscritos en nuestro país, gracias a la investigación de Jesús Herrera, ¿no?, y su interpretación, a las obras de 2 compositores japoneses y 2 jóvenes autores mexicanos, se me hizo un viaje muy atractivo que no siempre tenemos la oportunidad de hacer, conscientemente, de no ser interrumpido por ninguna cosa ajena al hecho de escuchar el disco de principio a fin. Yo sé que cada persona oye de manera diferente, utiliza la música de manera diferente, le llega de manera diferente, pero para mí fue una especie de antología, una selva de varia invención, como decían en el siglo de oro, de una variedad de sonoridades que en las primeras obras pues tenemos la armonía a la que estamos acostumbrados, el sistema armónico tonal al que estamos acostumbrados. Tenemos después un brinco a la isla de Cuba, que es el material que yo consideraba que estaba un poco más aislado, y Miguel me dice, pues sí, es una ínsula, es una isla, Cuba, con las danzas de Ignacio Cervantes. Después pasamos a una obra para mí fuera de las danzas de Cervantes y de la suite de Milhaud, todo fue primeras audiciones en el disco, y pasamos a Julián Carrillo, un Julián Carrillo que yo sentí muy alejado de ese Julián Carrillo de las sinfonías que escribió a principios de siglo, con gran influencia del romanticismo tardío alemán, y donde encontré sonoridades. Uno tiende a comparar las cosas con lo que conoce o con lo que recuerda que conoce, y encuentro ahí sonoridades que tal vez me evocaron algo de la Francia de finales del siglo XIX, como Fauré o Chausson o César Franck, en una pieza realmente deliciosa, interpretada por los jóvenes. No sé si es la que van a tocar aquí, la vamos a oír en unos momentos más, y haré mejor en callarme ya casi, ¿verdad? Pero quiero terminar con el repertorio, ya que Isabel se refirió a los intérpretes y a los funcionarios y colaboradores que hicieron posible esta grabación. Pasamos después a ese mundo muy propio de los años tal vez 20, 30, de Darius Milhaud, donde encuentro ecos del Stravinsky no clásico y de una frescura muy especial, porque es como estar consumiendo todo un banquete desde la entrada de la música de cémbalo, de clave o de pianoforte, de la sonata esta anónima, y de las piezas italianas también encontradas en México, interpretadas por Patricia Pillo. Y entonces fue como una frescura, como un helado delicioso de una fruta tropical, este trío de Milhaud. Y después entramos en un mundo más reciente,
que para muchos representaría un brinco tal vez muy brusco. Depende desde qué punto de escucha y desde qué punto neuronal y sensitivo enfrentamos la música. Y me parece que las 4 últimas piezas del disco, tienen una cierta unidad, cuando menos la unidad de sonoridades relacionadas con buena parte de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Las piezas mexicanas me parecieron un producto que reúne muchas influencias del mundo actual o del mundo de los últimos 50 años. No me parecen un lenguaje excesivamente novedoso y me parece que es parte de todos estos compositores jóvenes vivos que abundan, y la tarea de Miriam y Tania de interpretar a autores vivos jóvenes se me hace muy loable, porque es indicador de este reforzamiento que siempre hay entre autor e intérpretes, que es muy importante para los compositores, pero lo mismo es importante para los intérpretes. Y para concluir, lo que más me llegó en cierto modo fueron las piezas japonesas, pero aquí yo ya estoy muy echado a perder, porque la pieza que interpreta la maestra Valderrama, que ya llegó aquí, no sé si lo que voy a decir te parezca correcto o no, pero yo así lo sentí. Yo estoy muy echado a perder por el jazz, así me lo dijeron hace mucho tiempo, y para mí esas sonoridades de la obra de Flauta Sola de inmediato me remitieron al universo de un gran flautista, saxofonista también, Liu Tabakin, que es uno de mis héroes en el mundo del jazz, y que curiosamente está casado con una gigantesca mujer del Japón que se llama Toshiko Kiyoshi, compositora y directora de grandes bandas, una mujer genial que a sus 90 años sigue tocando y dirigiendo una big band. Y entonces esta tradición de la música milenaria del Japón, ¿verdad? Liu Tabakin tiene esa sonoridad. ¿Te copió? O copió al compositor, o tú lo copiaste a él, no sé si lo conoces, ¿verdad? Pero te lo recomiendo, escucha a Liu Tabakin, un flautista extraordinario. Y después algo que me pareció mágico, un momento mágico, es cuando termina esta pieza y comienza la siguiente. Parecería una continuidad. Yo no sé si eso fue resultado de la obra misma, o no sé aquí los trucos que podía haber hecho Norberto Cuevas, pero casi parecería que es la continuidad, que es otro capítulo, pero entra ahí el piano, es flauta y piano, y siguen esas sonoridades de un mundo que yo relaciono mucho con la improvisación de lo que se llama jazz en nuestros tiempos, y que está también en el carácter de la última pieza del dúo a 4 manos, ¿no? No sé si estarán de acuerdo en esto o no conmigo, pero es el punto de vista nada más como oyente vicioso de tantas músicas, y tengo aquí a otro oyente vicioso de muchas músicas más, quien tomará la palabra una vez que haga su presentación la maestra Julieta. Muchas gracias. Escucharemos ahora al querido Alfonso Colorado, doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, maestro en Historia Comparada, Social, Política y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Artes por la Universidad Veracruzana. Ha desarrollado numerosas actividades como conferencista, presentador, comentarista, promotor literarios, musical, organizador de distintos eventos académicos, como recientemente las Jornadas Universitarias de Música y Política, autor de diferentes obras y actualmente integrante del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Te escuchamos, Alfonso. Buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí, agradezco la invitación. Estoy muy contento en primer lugar porque en los ámbitos musicales, no solamente
veracruzanos, mexicanos, sino de todo el mundo, las comunidades musicales dan mucho más interés, mucha más atención a los recitales y a los conciertos de la propia comunidad. Es decir, cuando un músico, un profesor, un alumno va a tocar un recital en el teatro importante de la ciudad, en un recinto consagrado, eso es mucho más importante que los discos para los músicos comúnmente. Las grabaciones siempre quedan lejanas, siempre son algo que tiene un interés secundario para los músicos, pero para la comunidad melómana en general, los discos son lo más importante, es el medio más frecuente para conocer obras, autores, periodos. Así que estoy muy contento de entrada de que la Universidad Veracruzana y los profesores de la Facultad de Música publiquen un disco, porque a lo largo de los años uno escucha a estos intérpretes y uno se queda muchas veces con ganas de que se quede un registro de eso y que no se pierda. Eso que es tan importante, que es el concierto en vivo, es fundamental para quien lo oye, pero se difumina si no se registra. En segundo lugar, porque en esta época digital, donde ya la gran mayoría de la música se escucha por descargas, por YouTube, por internet, etcétera, un disco es algo muy importante. En primer lugar, porque tiene una calidad sonora que el MP3 y que YouTube no tiene. Un disco graba todas las frecuencias de audio que el mundo de internet elimina, dejando solo lo esencial. El MP3 e internet lo que presenta es la música en una especie de plano donde no hay profundidad, no hay distribución espacial, no hay alta fidelidad y una serie de cosas, así que creo que es muy importante que haya un disco. Pero además un disco es también un concepto. Quienes todavía escuchamos LPs y discos compactos, sabemos que un álbum no solamente es una selección de piezas, sino que incluso su orden es algo cuidado y que obedece a una concepción amplia sobre periodos musicales, historia de la música, intérpretes, modas, gustos, en fin, muchos tipos de cuestiones. Y en ese sentido también es muy, muy importante el disco. Luego, pensaba yo, también Memo habló del pasado. He leído en varias partes sobre grupos que estuvieron en la Universidad Veracruzana, como por ejemplo la Orquesta de Cámara de Jalapa de Rino Brunello de hace muchos años, o diversos profesores que han sido importantes a lo largo de décadas en la facultad y que creo que no quedó un testimonio sonoro de lo que hicieron, de lo que tocaban. Por lo tanto, este es un documento que se envía al futuro para muchas generaciones para que se escuche cómo era la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en Jalapa en un momento dado. Así que es también un documento, no solamente es arte, melodía, algo agradable, sino es un documento histórico muy, muy importante. Por otro lado, es muy interesante siempre escuchar a interpretar, tocar su instrumento a profesores, porque como profesores su legitimidad proviene de qué tal interpreta su instrumento, y debo decirlo, hay incluso cierto morbo por escuchar a un profesor que se la pasa dando clases sobre cómo va a tocar. Y esto ocurre en todos los ámbitos. En la Facultad de Letras, donde yo estudié, el profesor o la profesora que daba clase de lectura y redacción, veíamos a ver qué tal escribía, a ver si como ronca duerme. Y desde luego historia, que también estudié historia, el profesor en metodología de la historia, leíamos sus artículos y libros para ver qué tal hacía su marco teórico, a ver si de veras. La legitimidad de un profesor de música proviene de su relación y su habilidad con el instrumento, y aquí tenemos un testimonio de eso, así que también me parece muy importante. Luego, este disco me parece fundamental porque es producto no solamente de la ejecución de intérpretes de obras musicales, sino es un producto de investigación, es un producto erudito. Hay un mercado saturado de discos, porque por otro lado, si bien la mayoría de la música que soy es MP3, YouTube, etcétera, en el mundo internacional, mundial de la música clásica, el disco compacto sigue incólume. Los músicos que quieren apostar por algo en la música clásica, lo que hacen es sacar discos. También se puede descargar, pero se sigue sacando el disco. Bueno, pues en un mercado saturado, ¿qué es lo que aporta este disco? Aporta muchísimo, porque podemos ver obras como el cuaderno de Guadalupe Meyer, de autores anónimos, de escrito entre 1804 y 14, es decir, la música que se escuchaba
a principios del siglo XIX, con modelos del siglo XVIII, porque es una obra claramente haydniana, ¿sí? Y podemos recordar cómo la Sinfónica de Jalapa fue muy importante para el estreno hace muchas décadas de la Sinfonía de Antonio Sarrier, la que es la primera sinfonía del continente americano, que fue interpretada por la Sinfónica de Jalapa y grabada también por ella. Entonces ya habría aquí una tradición de décadas de investigación y difusión de esa música del México novohispano. Escuchamos a Julián Carrillo en su etapa romántica, no en su etapa experimental de los microtonos. Escuchamos las danzas cubanas de Ignacio Cervantes, y esto es fabuloso, porque no solamente se oyen compositores mexicanos, sino latinoamericanos, hay una mirada más amplia, y me parece extraordinario que al incluirse estas obras, estas danzas cubanas, rítmicas, bailables, extraordinarias, se muestra claramente uno de los tópicos más claros de la música clásica, que a veces puede ser un tabú, y es el hecho de que la relación entre la música popular y la música clásica siempre ha sido muy estrecha, y que los límites puristas entre uno y otros son más bien, es una cuestión de postura intelectual muy discutible. Por otro lado, bueno, se escuchan obras de compositores mexicanos, uno de 44 años, Alexis Aranda, un compositor joven, en activo, y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un disco que evita cuidadosamente el canon manoseado, respetable pero manoseado de la música clásica, que es una y otra vez escuchar obras del siglo XIX, una y otra vez escuchar Mozart, Beethoven, Brahms, etc. Entonces, ¿qué hace? Toca obras del siglo XVIII, porque la sonata de autor anónimo del cuaderno es una obra XVIII, y obras contemporáneas escritas en nuestros días por autores mexicanos y japoneses. ¿Por qué? Porque ese es el mercado, en el mercado discográfico esa parte es más débil y es la que se debe de reforzar. Por lo tanto, podemos ver cómo si por ese lado está esa parte de investigación, pues también con la obra de Darius Milhaud, que sí ha sido grabada varias veces, se da una muestra de que en ese repertorio que sí está en el mercado internacional, también hay músicos que están en Jalapa que pueden tocar también eso con mucha soltura. Así que el disco es realmente muy variado. Todos los datos que acabo de comentar están desglosados de manera ejemplar, puntual, precisa, pulcra, en las notas que escribe Julieta González para el disco. Este detalle me parece muy importante porque vemos cómo, hablaba yo de que el disco es un concepto, y en los discos de música clásica, y bueno, en los de jazz y en muchos géneros, las notas son importantes como las obras musicales que se tocan, porque dan información relevante. Así nos podemos enterar que Carlo Pozzi pues estuvo ligado a alguien como Lorenzo da Ponte, el gran guionista de las óperas de Mozart, y de muchos datos muy relevantes que no podríamos conocer de otra manera. Esto es fundamental porque el contexto no es un aditamento, no es un apéndice. Ubica las obras en otra perspectiva. No se trata solamente de un disfrute inmediato, estético, emotivo, sino la música es un reflejo también de una época, de una sociedad. Nos permite conocer sus pensamientos, sus actitudes, sus ideas, sus costumbres. Es un documento, es una actividad humana en sentido amplio. Y eso las notas lo explican muy bien. Es más, diría que mucha gente de la que escucha música, muchos melómanos, no solamente lee las notas siempre, sino que uno compra discos incluso por las notas. Pongo solo un ejemplo, las notas de Constantin Floros para las sinfonías de Mahler. Yo he comprado esos discos por las notas y hay muchos autores por los cuales hago eso, así que creo que es muy importante ver ese aspecto. En ese sentido, como me parece fundamental señalar que uno no solamente viene a hacer elogios y a decir cosas bonitas porque es el compromiso, sino todo lo que estoy diciendo parte de una convicción, de un contraste con lo que se está haciendo en otras partes del mundo, sí diría que es una pena que las notas hayan quedado en una letra tan pequeña. O a lo mejor es que yo estoy muy ciego y no las veo bien, o las dos cosas, pero sí me parece importante que las notas no queden. Hay una tendencia actual, internacional, de que los diseñadores sean minimalistas y pongan todo muy chiquito porque se ve muy bonito. Pero estas cosas no son para verse o para lucir, son para leerse. En ese sentido, bueno, pues sí me parece importante señalarlo. También comentaría que hay un contraste delicioso para una escucha entre las obras de
tan variadas que uno va oyendo en este concierto. Cuando uno escucha un disco tradicional, bueno, pues hay una unidad muy directa, muy inmediata, y en cambio aquí estamos al escuchar dando saltos históricos y estilísticos tremendamente interesantes. Así que es una experiencia, es una antología, como decía Memo, estimulante, y en algo tan variado, ¿cuál es el punto que une esta diversidad? Justamente la investigación. Aquí estamos oyendo obras en general muy poco tocadas hasta ahora, auténticas primicias mundiales, y por lo tanto este es un producto académico, erudito, de investigación que tiene mucho que aportar al escucha, pero también al especialista, y no solamente de Veracruz y de México, sino de muchas partes del mundo. Así que espero que este disco se distribuya internacionalmente, porque hay un público internacional ávido de oír a estos autores y estas obras tan poco interpretadas. Por lo tanto, termino diciendo que este disco es finalmente no solamente un producto artístico, musical, emotivo, sino una prueba justamente de que la música es conocimiento también. Este es un documento que genera conocimiento a nivel amplio y que es una aportación académica de primer nivel, no inferior a cualquier manual, monografía, artículo especializado que la universidad produce. Es exactamente un equivalente, no es solo arte, emoción y sentimiento. Así que muchas gracias a Jesús Herrera, Patricia Castillo, Miguel Flores Covarrubias, Greta y Oleg Zavala, Juan Manuel Solís, Isabel Ladrón de Guevara, Miriam Vázquez, Tania Chávez, Natalia Valderrama, Alison Espinosa, Gerardo Estrada y Mireille López. Los felicito ampliamente por este producto que han felizmente sacado a la luz para un auditorio internacional y está partiendo desde Jalapa, desde la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Alfonso. Y queremos concluir la presentación de este disco compacto escuchando en vivo 3 obras. La primera de ellas es Crepuscular, preludio para violín y piano, de Julián Carrillo. Va a ser interpretada por Greta Zavala Cifuentes, Oleg Zavala Cifuentes, y posteriormente escucharemos 2 danzas cubanas de Ignacio Cervantes, interpretadas por el doctor Miguel Flores Covarrubias. Adelante.
Muchas gracias a Greta, Oleg y al doctor Miguel por haber participado en vivo en este día. Quiero finalizar también dando un agradecimiento al doctor Rodolfo Mendoza, organizador de la Feria Internacional del Libro, quien amablemente nos proporcionó este espacio y todas las facilidades para llevar a cabo esta presentación. Agradezco a todos ustedes su presencia y que tengan buenas tardes. Recuerda consultar nuestras próximas transmisiones de la FILU 2018 a través de www.v.mx/televisión y seguirnos en nuestras redes sociales como @teluv. Te recordamos que en punto de las 17 horas tendremos para ti la transmisión del Encuentro de Moneros, donde participan El Fisgón, Patricio, Fer y Chelo.